Continuamos, esto es América. El acoso hacia las libertades civiles no solamente está vigente en Venezuela, sino también en otros rincones del hemisferio. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, Carla Pérez. Ella es periodista cubana, quien nos va a hablar sobre un interesante reportaje que queremos compartir con ustedes. Se trata de una investigación realizada por ADN Cuba acerca de la violencia sexual como tortura en las cárceles de Cuba. Esto muestra otro rostro distinto, pero no deja de ser temeroso ante la situación de acoso, de violencia, de ensañamiento que existe en contra de la población cubana, en contra de los presos que están tras las rejas en la nación caribeña. Cuéntanos, Carla. Sí, muchísimas gracias, José, por la invitación para hablar de un tema tan delicado que sufren también las personas privadas de libertad en Cuba y también los presos políticos. ¿De qué se trata este esquema? Uno, persecución hacia las personas que protestan, los sitios de reclusión dentro de la isla, la opacidad que existe para brindar información y las condiciones de la población privada de libertad, independientemente de las razones, las causas que tenga La Habana para llevarlos tras las rejas. ¿Qué pasa con esta averiguación? Sí, esta investigación habla sobre la violencia sexual como tortura en las cárceles cubanas y un componente diferenciador, digamos, que tiene en la isla, ya que esto ocurre bueno, en prisiones del mundo, es que en Cuba es instrumentalizado por la seguridad del Estado y por las autoridades penitenciarias para ejercer un castigo, para controlar y para doblegar a las personas privadas de libertad que les son incómodas, sobre todo presos políticos. Hemos tenido reportes en los últimos años de intentos de violación y de violaciones contra presos políticos en las cárceles cubanas y también hemos podido comprobar que esto es ordenado y esto cuenta con la complicidad de las autoridades de las prisiones y de la seguridad del Estado. Carla, esto es pavoroso, es decir, es obsceno que una vez más se supere la capacidad de asombro por lo que ocurre en Cuba, con lo que ocurre con personas que están recluidas dentro de las cárceles. Eh, ¿Cómo llegan ustedes a este dato? ¿Qué les brindan? ¿Qué información? ¿Con qué hilo hilvanan ustedes esta averiguación? Sí, es un texto que me tomó aproximadamente 4 meses de investigación este año con las limitaciones que trae escribir una pieza así en el contexto cubano. Pudimos levantar datos que son subregistros, siempre queremos decir eso. En Cuba no hay información oficial, además de que este, por supuesto, es un tema tabú, pues los datos pueden quedarse muy por debajo de la realidad. Entonces decidimos hacer un trabajo más cualitativo en vez de cuantitativo con historias de los propios presos políticos sobre lo que estaba ocurriendo en las prisiones. También entrevistamos a la directora de la organización Cubalex, Larissa Diversent, la abogada Larissa Diversent, que es una de las organizaciones que se encarga de documentar violaciones de derechos humanos en las prisiones de Cuba y también ha documentado estos casos. Hemos entrevistado a familiares de presos políticos que han sufrido estos delitos, hemos entrevistado a ex prisioneros políticos y también, bueno, consulta de estándares internacionales y de estadísticas, ¿no? A nivel mundial. Lo que pasa que en el caso cubano, como decía al inicio, lo que tiene de diferente es eso, que la seguridad del Estado y las autoridades de la prisión son quienes ordenan, son cómplices de estos crímenes. ¿Cuál es la mira? Es decir, ¿contra quiénes van dirigidos los objetivos de este esquema? No quiero entrar en la descripción. Yo quiero respetar mucho. Uno, a las personas que han sido objeto de esta violencia desmedida, a las víctimas. Quiero respetar mucho a su familia. En esta oportunidad no tienen ni siquiera la opción de poderlo denunciar. Si se encuentran en Cuba, más bien tienen temor de que lo propio les pueda suceder a ellos también. Carla, ¿a partir de qué momento comienza a ser un instrumento la violencia sexual contra los presos políticos? Sí, esto incluso comienza antes de ya de condenas, de sanciones y de prisión.
también estas organizaciones independientes, como te contaba, han documentado que ya estas amenazas, amenazas con violaciones, amenazas con abusos sexuales, ya comienzan desde la represión antes de la cárcel, es decir, cuando te citan a una estación policial, muchas veces hombres y mujeres son sometidos a desnudarse, a registros corporales, ¿no? Y eso es como un avance y ellos mismos te lo hacen saber, la seguridad del Estado, la policía política, un avance de lo que te puede ocurrir en prisión. Y finalmente esto se materializa en las prisiones. Ellos, según hemos registrado, hay un patrón, y es que ellos utilizan, la seguridad del Estado utiliza a presos comunes, es decir, a presos no políticos, sino comunes, sobre todo que tienen largas sanciones, que están en estas cárceles, los utilizan en contra de presos políticos para que cometan estos crímenes a cambio de supuestos beneficios, ¿no? A los presos comunes, no sé, le pueden dar un pase, le pueden dar una visita adicional, ¿no? Para que se encarguen de hacer de cometer estos delitos contra personas privadas de libertad que le son incómodas al régimen, que por supuesto son mayormente los presos políticos. En temporadas recientes, pero hablamos de la última década en Venezuela, se llegó a instrumentalizar este tipo de violencia en contra de los presos políticos, militares y agentes policiales que obedecían las instrucciones de Nicolás Maduro, quien, por cierto, está ahorita presentado ante la justicia estadounidense luego de una operación por parte del gobierno de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Y estos policías también realizaban este tipo de actos, la violación contra manifestantes que eran arrestados en plena vía pública protestando en contra de Nicolás Maduro. Y hacían llegar los vejámenes a la sociedad civil. No había ningún tipo de filtro con los detalles para que esto llegara precisamente como un mensaje intimidatorio, para que la gente no saliera a la calle. Este sentido macabro por parte de un Estado por cierto fallido en Venezuela, pareciera que tomó la iniciativa de lo que sucede en Cuba. Y estamos hablando de esto que ocurrió en la última década, quizás hace 7 años, los primeros casos que fueron masivamente denunciados en Venezuela. Carla, ¿en qué momento de la línea de tiempo reciente empieza a ocurrir esto y de qué manera se ha venido instrumentalizando en incremento? Sí, es muy interesante, José, lo que apuntas, ¿no? Porque es un régimen que es hijo del otro. Yo creo que en este tema el régimen cubano se ha cuidado un poco más y ya te digo, no hay datos oficiales, ellos no han querido difundir, ellos niegan totalmente que esto pase en las prisiones cubanas y la información que hemos recibido pues ha sido a través de reclusos, de presos políticos y de sus familias. Pero que no lo diga el régimen y que no lo exponga con esa crueldad como se expone como se ha expuesto, según me cuentas, en Venezuela, pues también añade otra cosa y es la impunidad. O sea, estos crímenes quedan totalmente impunes y estas personas que te comentaba, estos presos comunes, ¿no? Que cometen estos abusos contra presos políticos, pues casi nunca reciben una condena adicional ni reciben una sanción disciplinaria dentro de las cárceles, ¿no? Porque al ser enviados por la seguridad del Estado, al ser enviados por las autoridades penitenciarias, pues se garantiza, ¿no? Impunidad para ellos. Los casos que hemos documentado en la investigación, pues son casos muy recientes, son casos de 2024 y 2026, sobre todo, imagínate, hace muy poco, el último caso que registramos fue en abril de este año, hace unos pocos meses, pero eh, la investigación también reveló que esto tiene larga data, hay casos de abusos en los años 90 y seguramente hay más casos de abusos en los inicios de la mal llamada Revolución Cubana en los años 60, 70, donde hubo muchos presos políticos en esos primeros años y que seguramente también se cometieron barbaries, ¿no? de este tipo. Carla, ocurre durante esta línea de tiempo de la que me estás hablando, no precisamente de la reciente, sino de la larga data, alguna liberación de preso político cuyo preso político no haya salido de la isla y tenga que convivir con esa amenaza latente, es decir, todos los presos políticos que han pasado por esto, o al menos que hayan tenido ustedes la información confirmada, han permanecido dentro de Cuba porque debe ser un infierno permanecer con
Sí, con esta hay amenaza. sí, correcto. Una de las fuentes entrevistadas, de la cual protegimos identidad, un ex prisionero político que sufrió un intento de violación, pues sí, permanece en la isla. O sea, fue escarcelado, se encuentra libre, entre comillas, en su vivienda y permanece, sí, dentro de Cuba y sufrió un intento de violación hace varios años e incluso él pues comentaba, ¿no? Sobre las secuelas que han quedado, que eso también es algo de lo que se ha hablado poco, ¿no? Las consecuencias a nivel psicológico, a nivel físico, ¿no? Que puede traer una situación así, vivir una situación así, es traumático, es tortura e imagínate, esto aumenta más el miedo cuando viene de los propios que se supone que deben cuidarte, que obviamente en un régimen dictatorial no pasa así, pero el miedo es mayor, ¿no? Cuando viene de una autoridad o cuando viene de funcionarios del régimen. Carla, precisamente a eso iba. Las personas que han proporcionado información para esta investigación pueden identificar a estos violadores de libertades civiles, a los perpetradores de estos hechos, a estos militares, policías, a estos funcionarios que están identificados con el régimen castrista, los pueden identificar. Y esto es lo preciso, Carla, porque son delitos que no prescriben y que este dato puede perdurar en la línea de tiempo de corto, mediano y largo plazo para que sean sometidos ante la justicia internacional. Sí, correcto. Afortunadamente ya desde hace varios años cada vez hay más denuncias públicas y cada vez se identifican más a estos perpetradores, a jefes de prisión, a segundos jefes de prisión, sobre todo que conforman, bueno, pues esta nomenclatura, ¿no? De los penales cubanos y que tienen responsabilidad en grandes violaciones de derechos humanos, en tortura, como es el caso del abuso sexual. Pero sí, ya hay un trabajo ya de varios años de organizaciones independientes que sí se están documentando, sí se está identificando a perpetradores porque en algún momento esperamos que la justicia llegue, tiene que haber justicia para las víctimas, ¿no? De la dictadura cubana y bueno, ojalá de todas las dictaduras que padecemos en la región y si ya se están como documentando estos casos y tenemos muchos nombres ya que tendrán que ir en democracia a los tribunales o eso esperamos. ¿Cuántas cárceles tienen en Cuba y tienen la cantidad de presos políticos? Sé que hay mucha opacidad al respecto, pero en base a la información que se puede cruzar con distintas organizaciones sin fines de lucro, ¿tienen un estimado? Sí, como bien tú dices, pues es un subregistro, quiero recalcar que es un subregistro, pero eh, actualmente se maneja una cifra de entre 800 y 1.300 presos políticos según diferentes organizaciones independientes que todavía permanecen en las cárceles de Cuba, es un número bien elevado. ¿Cuántas cárceles, Carla, hay en Cuba? Centenares. Centenares es igual, hay mucha opacidad, como decías, al respecto, hay muy poca transparencia por parte del régimen, pero Cuba tiene una alta densidad de personas privadas de libertad por población total. Es uno de los países con más personas privadas de libertad a nivel mundial, incluso por su cantidad de población. Entonces son muchísimas las cárceles. Esto también han habido esfuerzos, ¿no? De organizaciones independientes de levantar y de identificar la mayor cantidad de prisiones posibles, pero por lo mismo, pues hay muchos obstáculos y hay muchos retos para el registro, ¿no? Pero hay centenares de prisiones, entre prisiones, entre campos de trabajo forzado, que hay, que son estas llamadas prisiones de menor severidad, regímenes de menor severidad, ¿no? Cuando no es la cárcel cerrada, hay muchísimas a lo largo de toda Cuba. Una de, de las denuncias que hay en Venezuela, Carla, es sobre la localización de residencias en cuyo interior funcionan centros de tortura, son centros de reclusión clandestinos que están ubicados dentro de urbanizaciones, incluso urbanizaciones que aparentan ser bastante tranquilas, de clase media, donde pudiese estar residiendo una pareja o una familia y dentro de esas paredes se torturan a disidentes. ¿Ocurre esto dentro de residencias también o son formalmente cárceles que están allí en Cuba establecidas? Yo creo que cuando caiga la dictadura, pues va a haber muchas cosas de las que nos vamos a enterar, pero algo similar a esto un poco que me cuentas, en Cuba se llaman las
casas de protocolo, llamadas casas de protocolo, donde esto ya sí se ha documentado desde hace varios años, no para presos como tal, pero sí para activistas, para periodistas independientes. Muchas veces son citados a supuestas unidades de la policía y cuando llegan a estas unidades de policía, pues son trasladados a veces con los ojos vendados a estas casas de protocolo que muchas veces ellos no saben ni siquiera a dónde los llevan y allí son sometidos a extensos interrogatorios. Incluso hay personas que han pasado más de un día en estas casas de protocolo. Entonces, sí, eso es como lo más similar que podemos encontrar en Cuba, pero ya te digo, hay muchas cosas todavía que no sabemos. Se está haciendo como un gran esfuerzo por parte de las organizaciones independientes. El acceso a la información es muy limitado, pero sí hay antecedentes sobre eso también acá, allá en Cuba. Carla, este tipo de esquema de violación de libertades civiles dentro de las cárceles llega a intimidar a la población en Cuba, que en estos momentos se ve en estas condiciones que estamos compartiendo en la pantalla. Periodos prolongados de falta de energía eléctrica, donde tienen que exponerse a un grado de calor bastante elevado, donde las familias se tienen que enfrentar a otro servicio menos que no se presta, porque si ya no existe comida, disposición o un presupuesto para poder adquirir comida, no existe gasolina, no existen hospitales, no existe atención médica, no existe salubridad. Ahora también la energía eléctrica brilla en ausencia dentro de esta paradoja. Carla, llega el mensaje para que no vaya a protestar. ¿Qué piensan ustedes? Es complejo, es una respuesta compleja. Obviamente, más de 60 años de dictadura y adoctrinamiento, pues obviamente hay un miedo en la población porque ya sabes lo que pasa si sales a protestar, ¿no? Como pues hay un mensaje, ¿no? Ahí del régimen, este puede ser tu destino si sales a protestar, la prisión, la violencia, golpizas, interrogatorios, ¿no? Largas condenas de varios años solo por protestar pacíficamente en la calle. Pues sí, por un lado hay un miedo, hay un mensaje de alguna manera que sigue llegando de las personas que ya tienen una vida muy dura, ya es una vida muy complicada, las personas tratan de sobrevivir, conseguir un poco de comida para el día, etcétera, y además se suma como este terror y este miedo si sales a protestar. Pero quiero decirte también que ese miedo ha perdido espacio, también ha perdido espacio en la población cubana. Creo que ya no nos queda nada que perder. Se ha perdido todo en estas décadas y las personas están cada día saliendo más a protestar. Los apagones son insostenibles, pero las personas no solo están pidiendo corriente en las protestas que hemos visto a lo largo de los últimos años, desde las protestas del 11 de julio hace 5 años, pues ya las personas conocieron que hay otra vía, que hay un camino que está en las calles y aunque hay miedo, pues ese miedo va perdiendo espacio, ¿no? Y la gente está cada día saliendo más a las calles a protestar y a exigir sus derechos. No quiero culminar esta entrevista sin pedirte tu evaluación para la diáspora cubana, así como la venezolana y la nicaragüense, está muy expectante de los cambios que suceden dentro de Cuba a propósito de la presión internacional. Sí, creo que ha sido un año como que hemos tenido en estos meses, en estos primeros meses. Bueno, ya vamos por el segundo semestre del año con muchas expectativas para la diáspora, para el exilio cubano, y no solo para el exilio, sino para las personas que están resistiendo ahí dentro. Eh, ha sido estamos como esperando que pasen cosas. Yo creo que al final es responsabilidad del pueblo cubano, de las personas que están dentro, de que pase el cambio que todos anhelamos. Coincido en función de que también en Venezuela, para la población de Venezuela, es un peso muy indispensable que tienen que tener en cuenta para los cambios que están por venir. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por esta participación oportuna en el día de hoy. Gracias a ti. Conversamos con Carla Pérez, ella es periodista cubana. Nos estaba resumiendo este importante reportaje de ADN Cuba sobre la violencia sexual dentro de las cárceles de Cuba como elemento de tortura. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima.
Voice América fue presentado por Bolo Foundation.